El estrés, ese gran enemigo que todos tenemos en la actualidad, puede ser adictivo. Esto se evidencia en esas personas que no saben descansar, necesitan estar siempre ocupadas y sintiendo el subidón de adrenalina constante. Al hablar de adicciones, todos visualizamos de inmediato la dependencia de ciertas sustancias o comportamientos como ir de compras o las redes sociales. Sin embargo, llama la atención que hayan personas adictas al estrés. Y en efecto, esas personas existen y necesitan tener un nivel de adrenalina y cortisol elevado y constante. Ejemplo de ello son quienes no logran desconectar del trabajo y tener una vida más allá de la esfera laboral. Pero el estrés no es malo. De hecho, es un mecanismo natural de nuestro cerebro que nos permite poner en marcha conductas para afrontar desafíos, resolver problemas y manejar amenazas puntuales. Gracias a esta respuesta fisiopsicológica sobrevivimos como especie. Ahora bien, el estrés deja de ser saludable y beneficioso en el momento en que se convierte en algo habitual. En este vídeo descubriremos algunas señales de que eres adicto al estrés. Comenzamos. Número 1. Baja tolerancia a la inactividad. Si hay una característica que define a las personas con este perfil es su incapacidad de descansar. Asumen que el simple hecho de no hacer nada, de disfrutar del ocio y de relajar el cuerpo es sinónimo de incompetencia y baja productividad. Sus mentes están tan habituadas a la multitarea, la preocupación y la actividad persistente que no toleran algo tan necesario como la inactividad. Número 2. Perfeccionismo extremo. Para un adicto al estrés no basta con hacer bien las tareas, hay que alcanzar la excelencia. Lo problemático de esto es que nunca concretan los objetivos imposibles que ellos mismos se marcan. Esa obsesión por lograr unos estándares de productividad y eficacia tan elevados los aboca a la frustración y a la sensación constante de fracaso. Y estas son situaciones muy autodestructivas. Número 3. Alta competitividad. Si eres adicto al estrés, es probable que te definas como una persona altamente competitiva. Y este rasgo, que de por sí puede traernos grandes logros, en ocasiones nos hace caer en estados de elevada ansiedad. Siempre hay algo o alguien con quien desafiarnos y en el horizonte aparece un objetivo a conquistar para demostrar las propias valías y competencias. Casi sin darnos cuenta, los niveles de adrenalina y cortisol están activándonos de modo constante, impulsándonos a escalar nuevas cimas y a demostrar de lo que somos capaces de lograr. Pero no es saludable mantener este estilo de vida por mucho tiempo. Número 4. Adicción al trabajo. ¿Alguna vez has oído el término workaholic? Define a las personas adictas al trabajo. Son perfiles que viven para trabajar porque es así como construyen su autoimagen y entienden su existencia. La adicción al estrés cursa con frecuencia con esta necesidad por estar todo el tiempo en el entorno laboral, descuidando así el resto de hábitos vitales. Número 5. Conductas de riesgo. Las conductas de riesgo se traducen en esas acciones que aportan solo durante un momento altas dosis de adrenalina a nuestro organismo. Comportamientos como conducir rápido, ingerir drogas, alcohol, son características asociadas a la adicción al estrés. Con ellas se busca sentir esos subidones neuroquímicos que aportan un fugaz bienestar. Número 6. Ataques de pánico. El estrés crónico que no se regula y que domina a la persona es comórbido con otras condiciones clínicas como los ataques de pánico. El cerebro y el cuerpo están atrapados en un estado de elevada tensión y contención emocional. Son estados de gran desgaste psicofísico. Número 7. Sintomatología somática de gran impacto. Lo que no gestionamos y regulamos de forma adecuada lo acabamos somatizando. Es decir, el estrés persistente termina manifestándose en un amplio espectro de síntomas físicos y problemas de salud como mareos, cefaleas, insomnio, agotamiento, dolor muscular, taquicardias, malestar digestivo, sistema inmunitario debilitado, etc. La adicción al estrés afecta de manera directa a la salud física y también mental. De hecho, es común que estos pacientes caigan en algún otro tipo de adicción.
En resumen, el estrés puntual y limitado en el tiempo es útil y beneficioso. Sin embargo, cuando esta respuesta es crónica hasta el punto de transformarse en un mecanismo adictivo, las consecuencias son preocupantes. Si bien la comunidad científica opina que es problemático considerar el estrés como una sustancia adictiva, sí asume la aparición de esta conducta y de su consecuente riesgo. El primer paso para iniciar tu mejoría si eres adicto al estrés es hablar sobre lo que ocurre con tus seres cercanos. El apoyo social es clave y permitirá tomar conciencia de que necesitas un cambio. Por último y no menos importante, no dudes en buscar ayuda especializada. Existen muchas terapias que sirven para vencer la adicción al estrés. Con ellas desarrollarás patrones mentales más saludables y te involucrarás en conductas satisfactorias. Si te ha gustado este vídeo, déjanos un like y compártelo con tus amigos para que podamos seguir haciendo más. Para más vídeos como este, presiona el botón de suscripción y haz clic en la campanita de notificación. Esto ha sido todo, hasta la próxima.